Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Total Coach, el podcast. Quiero agradecer a todas las personas que han ido al canal de YouTube. La verdad es que estamos recibiendo un gran apoyo. Gracias a todas las personas que han ido para allá a darle cariño a los videos. Ya tenemos 120 podcasts y bueno, gracias por ese apoyo que hemos estado recibiendo. Y también debido a ese apoyo que hemos estado recibiendo, es la tercera invitación que le hago a mi amigo Jaime Molins para seguir hablando de lo que nos gusta, de coaching. Él lo hace desde una óptica muy diferente a lo que lo han hecho los que han estado por acá. Y bueno, ese ha sido, yo pienso, uno de los motivos por los que ha tenido mucha aceptación los videos en los que él ha participado. Ahora vamos a hablar sobre habilidades, competencias, metacompetencias conversacionales, pero antes lo voy a saludar. ¿Cómo te encuentras, Jaime? Muy bien, mi querido coach Tai Jesús, me siento muy complacido y muy orgulloso de que me consideres nuevamente para estar en otro de tus tan exitosos, populares e inspiradores episodios de podcast. Felicidades por ese número, ya 120, me imagino que apenas vas iniciando, ¿no? Esto va para grande. Así es, pues la idea es como decía Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos grabando podcast. Eso es todo. Y bueno, también te agradezco porque en este medio del coaching, como en muchos de otros, hay personas que tienen mucho ego y no les gusta participar en este tipo de podcast. Son personas que se cierran a la posibilidad de colaborar con alguien, y te agradezco la apertura que has tenido para este espacio. Oye, yo creí que mi ego era el que me hacía participar aquí porque me siento importante estando contigo. Pues fíjate que yo creo que no, porque muchos me han dicho, no, es que la agenda, es que yo no colaboro con nadie, hago solamente mis propios videos, etcétera. Okay. Me he formado con Mauricio Benoist, me he formado con... Y esos temas son polémicos porque, como te dije el otro día, me gusta el estilo tuyo porque no eres un coach más de esos que andan en la farándula y no me gusta mucho eso de las grandes presentaciones y con ustedes, el coach Jaime Molins y un montón de producción. No me gusta más algo más profesional. Y bueno, entrando en materia, Jaime, te decía fuera de grabación que yo conozco unas competencias, y estas precisamente que nos vas a compartir el día de hoy, yo no las conozco. También hay que decir y ser honestos cuando uno no conoce algo. Claro. Platícanos, primero que nada, ¿cuál es el concepto de estas metacompetencias conversacionales? Por supuesto, mira, yo creo que lo más importante de todo, hablando de coaching, es que tenemos que aclarar que las competencias, las destrezas, las habilidades, las actitudes, las garantías, parece la lotería, ¿no? Son sinónimos, todas estas palabras son sinónimos. ¿Por qué sinónimos? Porque son aquellas destrezas que se supone que un coach debe dominar para generar confianza, profesionalismo, y que el cliente o el coachee pues sea bien orientado, sea bien guiado, y que se le demuestre pues que un coach está capacitado, ¿no? Es diestro para poder ser de ayuda, que es a lo que se refiere esta profesión, un estilo de ayuda. Ahora, todas las escuelas del mundo, todas absolutamente, y hablo de escuelas o de certificadoras, podemos enumerar y nombrar desde la ICF, la IAC, la ICC, la AC, la WABC o la FICOP, o tantas que hay. Digamos que cuando te están ofreciendo un estándar para garantizarte un esquema lo suficientemente sólido para que tú salgas al mercado y te vendas como coach, o que vendas tus servicios como coach,
te dicen que debes dominar ciertas competencias, ¿no? Hablamos de las famosas 8 competencias que la ICF acaba de adoptar hace quizás 1 o 2 años. Creo que se estrenaron junto con la pandemia, ¿no? Estas pasaron de 11 a ser 8. Tenemos las 9 maestrías de parte de la IAC, que es otra asociación, pues obviamente que hace importante su propuesta de maestrías, y ellos lo que buscan pues justamente es la excelencia en el coaching. Pero ¿qué es lo que pasa, mi querido Tai? Que si tú le preguntas a cualquiera de estas federaciones, instituciones o asociaciones, ¿por qué usan o por qué tienen como referencia estas competencias? Sus respuestas varían y son muy interesantes, diciendo: es que hemos hecho encuestas, hemos consensuado con varios coaches, pues, ¿cuáles serían estas habilidades que nosotros deberemos de tener, ¿no?, para que podamos ayudar a nuestros clientes? Sin embargo, no hay como tal una investigación profunda y detallada de, por ejemplo, por qué un coach, a diferencia de un terapeuta, debe hacer preguntas poderosas. ¿Por qué un coach, a diferencia de un terapeuta, debe de tener escucha activa? ¿Por qué un coach, a diferencia de un terapeuta, puede tener intervenciones con herramientas? ¿Me explico? O sea, no queda claro porque un terapeuta escucha activamente. Un terapeuta puede hacer preguntas poderosas, o un asesor o un mentor. Inclusive cualquier persona que pueda acompañar a otra puede usar el parafraseo, ¿no? Es decir, no se entiende, no hay una investigación, no hay una demostración. ¿Cómo es que el coaching entonces, desde su sistema operativo, propone algo diferente a otros estilos de ayuda? Y esa es una de las partes que más confunden tanto a los coaches, que han estado siendo formados a ciegas en ese tema, como a los clientes. Porque entonces el cliente, y me ha tocado la experiencia lamentable de recibir muchas quejas en donde me dicen: oye, lo que pasa es que llega mi coach y pues me dice que me tengo que hacer una limpia y que tengo que ir a constelaciones y que tengo que hablar con mi papá y que tengo que quemar una carta y que tengo que quebrarme para que yo pueda perdonar mi pasado. Entonces el cliente no entiende exactamente cuál es la labor del coach, ¿no? Ahora, para adentrarnos en el tema de hoy, tenemos que hablar digamos, 3 categorías competenciales estructurales del coaching profesional orientadas al continente. A ver, ¿por qué hablo así? ¿Por qué digo estructurales? ¿Y por qué digo profesional? ¿Y por qué digo continente? Vámonos por partes, si me permites, mi querido anfitrión de esta noche. Cuando hablamos de una estructura, pues obviamente estamos hablando de una solidez. Esa solidez está fundamentada o está enmarcada, pues obviamente primero en cuestiones epistemológicas. ¿Qué quiere decir? El coaching, a diferencia de otros estilos de ayuda,
se dedica o está enfocado en el componente tácito del conocimiento. ¿Ok? Todos los demás estilos de coaching están más orientados al componente técnico del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? El componente técnico es hacer más importante el conocimiento que se puede transferir, o sea, desde el coach hacia el coachee, y el componente tácito es justamente lo que no se puede transferir y que surge desde el coachee hacia él mismo. Si hablamos del significado de hacia él mismo del latín, entonces entendemos de dónde viene la palabra eo ipso, que está aquí, ¿no? Eo ipso es hacia o desde mí mismo, yo para mí. ¿Ok? Si entendemos que la base total y absoluta de la pirámide de la coherencia científico-profesional del coaching descansa sobre el escalón epistemológico del conocimiento tácito, entonces arriba de ese escalón descansa la finalidad verdadera del coaching. ¿Cuál es la finalidad verdadera y única del coaching? Catalizar, desarrollar, acelerar, potenciar el componente tácito del conocimiento. Entonces ya vamos viendo la coherencia. Como hay un componente tácito, hay que acelerarlo. Esa es la finalidad o la teleología del coaching. Ahora, si yo sigo subiendo en esos escalones, voy a llegar a la metodología operativa. La metodología operativa significa que ese componente tácito que existe en nosotros y se puede desarrollar, solamente se puede desarrollar de manera no directiva, sin transferencia de ningún tipo, sin opinión, sin sugerencias, sin herramientas, sin diagnósticos, nada. Es no directivo al máximo posible, ¿ok? Cuando yo entiendo estos tres, digamos, bases o cimientos, que es la cuestión epistemológica, ¿de dónde surge el conocimiento? La cuestión teleológica, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la finalidad del coaching? Y la cuestión metodológica, es decir, ¿cuál es el sistema operativo que es no directivo? Entonces puedo llegar al nivel de las competencias. O sea, ya tengo la estructura, ¿sí? Tengo la base para entonces orientarme hacia estas competencias. Ahora, hay tres categorías de competencias orientadas al continente. ¿Cuál es la diferencia entre continente y contenido? El continente, imagínate tú, Taí, y todos quienes nos están viendo, imagínense que un continente es un contenedor y un contenedor es un recipiente, una taza, un jarrón, un tazón. Ese contenedor, ese continente, tiene que estar lo suficientemente sólido, fuerte, bien sellado. ¿Para qué? Para que lo que yo le ponga adentro, pues pueda sentirse seguro, ¿ok? Si yo no tengo bien reforzado este contenedor y le meto agua o le meto algo líquido, pues se me va a salir por todos lados y voy a hacer un relajo, voy a estar manchando y llenando a lo mejor de mugre o suciedad o lo que sea, o voy a humedecer algo que no debía de haberse salido de ahí, y eso pues causa algún tipo de daño. Justo es lo que pasa, si yo no tengo bien sólido mi continente, ¿cómo voy a poder ayudarle a alguien a que su contenido se sienta seguro para generar esta dinámica interna, ¿no?, de nuevos conocimientos o de engendrar nuevos conocimientos? Entonces, si lo ponemos como una posibilidad de un huevo, imagínate tú, un huevito es el contenedor o el continente, pues obviamente el pollito eclosiona de adentro hacia afuera.
Entonces, si tiene que haber un quiebre o una ruptura, es porque el cliente así lo vive, lo expresa, lo hace evidente y de ahí algo va a surgir, pero a su ritmo, en su tiempo, bajo su nivel de conciencia, etcétera. Pero estamos nosotros proveyéndole un espacio seguro, sólido, para que algo eclosione, algo emerge, algo surja. Entonces, el continente es el recipiente, el contenido es lo que el cliente pone dentro de ese recipiente que pues tiene la suficiente solidez. ¿Qué es lo que le da solidez al continente? Justamente estas tres categorías competenciales. ¿De qué hablamos cuando decimos tres categorías? Número 1, la categoría relacional. Número 2, la categoría procesal. Y número 3, la categoría conversacional. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que cuando estamos hablando de las categorías relacional, procesal y conversacional, esa es la estructura del continente. Todas las instituciones y todas las federaciones, digamos que cumplen con esta estructura, pero es muy pobre, es muy ambigua y es poco sólida. ¿Ok? Todo lo que te estoy contando, Taí, está perfectamente redactado y detallado en la teoría general del coaching, que es una tesis doctoral, la primera en la historia, que justamente se publica con la intención de poner orden y rigor científico en los estándares que el coaching merece para, pues obviamente, presentarse como una disciplina autónoma y con identidad propia. Estas, entonces, categorías empiezan con, como te decía, la categoría relacional. ¿Qué quiere decir relacional? Tenemos que dejar claro qué tipo de relación o cómo generar una relación con mi cliente. Ahí es donde se habla de el código deontológico, el código ético, cuáles son los acuerdos, generación de confianza, todo lo que tú haces para que la relación quede bien fundamentada, ¿ok? O sea, tú le explicas a tu cliente, le dices cuánto cobras, le dices cuánto duran las sesiones, le dices cuánto podría durar el proceso. Ese es en cuestión de relación. Ajá. Ahora, cuando yo ya le expliqué, ya tengo la relación clara, viene la estructura procesal o la categoría procesal. ¿Sale? La categoría procesal nos indica no solo cuánto dura el proceso, sino además de qué se compone el proceso, cuáles son los pasos para la fase 1, 2, 3, las etapas 1, 2, 3, y cuáles son estas pautas que hay que seguir desde la manera como tú le presentas a tu cliente dónde estás avanzando en el proceso que corresponde para que tú ya sepas qué va y qué no va en qué número de sesión. ¿Sale? Después, cuando pasamos entonces a la tercera categoría, que es la categoría conversacional, ahí vamos a encontrar 4 metacompetencias. 4 metacompetencias conversacionales. ¿Sabes? Por favor, que son las que nos ocupan ahora. Que son la que, exactamente, esa es la razón por la cual estamos haciendo este pequeño podcast. ¿Por qué son 4? Porque con estas 4 entendemos que durante la conversación, específicamente de un coaching que ya quedó claro qué tipo de relación es, ya quedó claro en qué momento del proceso estamos y ya podemos iniciar a tener una conversación enfocada en las reglas que ya te expliqué desde relación y el proceso. Entonces yo debo cumplir las 4 metacompetencias. Yo, desde mi perspectiva, me gusta llamarles garantías. ¿Por qué?
Porque yo te tengo que garantizar a ti como mi cliente que yo soy el dominador absoluto del continente, del contenedor que recibe tu tema, tu objetivo, tu caso, etc. Tú eres dueño de tu contenido. Yo no puedo intervenir en tu contenido. Yo solo me hago cargo de mi labor como coach. Ajá. Ahora, ¿cómo yo puedo garantizarte que mi trabajo, ¿ok?, tiene los estándares profesionales, éticos, coherentes y eficientes más altos si yo cumplo con mi propuesta no directiva, que es el alma del coaching? Número 1, ¿cuál es la primer metacompetencia? Número 1. Nosotros, a partir de la publicación de la tesis, le llamamos la atención o atender a mi cliente de manera fenomenológica. Si usamos una terminología no tan técnica o no tan académica, podemos sustituirla o utilizar el sinónimo de neutralidad. Esta neutralidad quiere decir que yo llego, metafóricamente hablando, como si mi taza estuviera vacía. Yo no puedo llegar con ningún tipo de presupuesto, prejuicio, idea, interpretación que me haga querer imponer eso que yo pienso, creo y siento de mi cliente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llegar a la sesión como si fuera una especie de extraterrestre que no tiene ni idea que eso es un ser humano y que habla y que yo no sé sus temas, sus apuros, sus asuntos. Lo que a mí me llega como información que me da mi cliente, yo lo interpreto, pero lo pongo en suspensión, la epoché famosa, pongo entre paréntesis y lo dejo. No tengo yo que procesar para tratar de entender lo que mi cliente me dice. Yo manejo esta percepción o atención fenomenológica o neutral, y esa es la principal y más importante garantía o metacompetencia conversacional. Yo debo llegar a la sesión sin tener ningún tipo de idea previa desde donde puedo intervenir hacia lo que mi cliente me dice. De la mano con esta primer metacompetencia tenemos la segunda. ¿Y por qué digo que van de la mano? Porque la siguiente es el espejeo literal o el reflejo fiel, o devolverle con fidelidad total las palabras y no palabras que mi cliente me está entregando. Entonces, yo llego sin juzgar a mi cliente y además lo que me dice, pues yo se lo regreso. Si mi cliente me dice, me he sentido triste, me he sentido eufórico o no he podido lo que sea, yo le regreso sus mismas palabras de la misma manera como me lo dijo. Yo escucho que te has sentido así, yo escucho que tú dices tal. Yo no tengo por qué decirte cómo crees, ánimo, es que las cosas así, la vida nos da lecciones, te voy a ayudar a que tú veas la vida observador y voy a permitirte que... No, yo no tengo nada que opinar ni que decir, yo te regreso tus palabras. La tercera metacompetencia tiene que ver con una comunicación objetiva. ¿Para qué nos sirve una comunicación objetiva? No voy a meter yo nada más que explicarle las reglas del juego a mi cliente cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, mi cliente me dice, oye, ¿puedo dibujar algo durante la sesión? Porque creo que me siento más cómodo así.
yo no le voy a espejar eso, me está haciendo una pregunta directa como coach. Entonces yo le voy a decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? No es un espejo, pero le estoy diciendo que en la sesión él es libre de hacer o no hacer, porque como se sienta está perfecto. Esa es comunicación directa y objetiva en relación a lo que a mí me compete aclararle a mi cliente de lo que se vale o lo que tenga que ver con mi rol y su rol en la sesión. Y esto que te voy a decir, Taí, es muy importante. Fíjate, no es inocente, ¿ok? Que esta terminología se usa mucho en cursos transformacionales, ¿no? Nada es inocente y que viene todo de una causa. Bueno, podemos usar esa terminología de no hay inocencia detrás de una palabra. Así como no hay inocencia que la última de las metacompetencias conversacionales sean las preguntas. Te digo esto porque para muchos coaches lo que les han dicho sus maestros es que lo más importante que hace un coach, que es hacer preguntas. Y no solo hacer preguntas, sino que tienen que ser poderosas. Poderosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente podemos empezar a intentar hacer preguntas cuando hayamos dominado las otras 3 metacompetencias. Si yo no he dominado mi escucha neutral, si yo no he dominado mi espejo literal, y no he dominado la comunicación directa, todavía no puedo dedicarme a dominar el arte o la destreza de hacer preguntas que ni siquiera deben ser poderosas. O sea, el poder de la pregunta no está en quien hace la pregunta. El poder de la pregunta está en quien la responde. Oye, sí. Jaime, ahí en ese punto quiero hacer pues 2 preguntas o 2 apuntes para que me lo comentes ahora mismo. En la segunda metacompetencia que se refiere a la neutralidad, ¿cómo o qué dice la teoría general del coaching o el Ipsos Center referente a que en ese momento cuando estás en el momento de la charla con el coachee, Ajá. Al momento de que él te dice algo, inmediatamente se gatillan los juicios? Sí. ¿Cómo lograr la poché que estás comentando, dado que el juicio es automático? El juicio Totalmente. es automático sobre lo que se está diciendo. Y la segunda cosa es, bueno, yo he estado en infinidad de formaciones buenas, regaladas, de fin de semana, Sí. fraudulentas de muchos estados. Y siempre se te dice que tu participación en la charla va a ser que tienes que hacer preguntas poderosas. Pero nunca se dice cómo vas a formular esas preguntas. Porque yo, hasta ahorita donde yo he estado, donde yo he ido, nunca se me ha indicado cómo realizar esas preguntas. Tuve que buscar literatura sobre cómo formular preguntas, sobre cómo la intencionalidad de hacer preguntas. ¿Qué Exacto. dice la teoría general del coaching respecto a esta competencia? ¿Cómo se deben elaborar las preguntas? Espectacular. Son 2 preguntas, de hecho, muy buenas. La primera pregunta, en relación a cómo aprovechamos la epoché para tener un gran dominio de la competencia o la metacompetencia conversacional número 1, que es justamente la atención fenomenológica. Por supuesto, estamos hablando de que cambiarnos a este paradigma de la no directividad es cambiarnos hacia un paradigma antinatural. ¿A qué me refiero? Que cuando yo estoy relacionándome de manera natural con otro ser humano, yo, pues obviamente me empatizo con la persona, ¿sabes?
de acuerdo a mi nivel de interés que tenga en sus temas. Y es gracias a esta empatía, a esta conexión, a esta cercanía, a este interés, que la persona puede empezar a generar más generosidad en su conversación, en la información que me brinda, los datos, etc. Esta es lo bonito que ocurre en las sesiones terapéuticas. El terapeuta tiene que involucrarse, tiene que entender, tiene que ser parte del proceso de su paciente. Por eso, y fíjense el dato tan interesante, no hace mucho yo conversaba con una chica que es justamente psicoterapeuta y ella me decía, a mí me han recomendado que cuando yo empiece a acercarme a la edad de 55, 60, ya no haga psicoterapia porque mi cuerpo, mi energía, mi salud se puede ir deteriorando por la cantidad de temas emocionales en las que nos involucramos como terapeutas, sobre todo porque como no tomamos nota de todas las sesiones, tenemos que mantener la memoria fresca de todos los problemas que traen nuestros clientes y saber cómo les podemos ayudar. Hay que estar investigando. Imagínate nada más cargar con no solo mis temas, sino los temas de mis pacientes o mis clientes. Es pues muy desgastante, ella me decía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos adentramos en este otro paradigma, tenemos que entender que estamos justamente orientados en el desarrollo de ese componente tácito. ¿Cómo se desarrolla o crece o digamos, se empodera o se potencia ese componente tácito? Cuando la persona hace el esfuerzo consciente y enfocado de dirigir su atención hacia lo que le interesa resolver. Por lo cual, en cuanto yo menos me meta en sus conceptos, sus ideas, su corporalidad, sus expresiones, etc., la persona más va a sentirse, digamos, escuchada por él mismo, por ella misma, dando permiso a que florezca esa capacidad de generar nuevas ideas y nuevas conexiones neuronales. El reto aquí es que lo que a mí me diga, yo tengo que convertirme en un alumno de la escuela escéptica de los griegos en donde dudaban de todo, ¿no? Y con esta dudar de todo, lo que a mí me dice la persona, yo de tomar como verdad, ni como total certeza, ni como que las cosas son así. Yo digo, pues eso me dijo, no sé, y como yo no sé, pues se lo regreso y si acaso le pregunto, se lo regreso y le digo, ¿es esto lo que me estás diciendo? Pero yo tengo que hacer un trabajo consciente, ¿está ahí? Un trabajo consciente de que lo que me llega no debo procesarlo, no es mío para procesar. Yo antes de procesarlo lo vuelvo a tener aquí y se lo regreso. Yo no me lo trago, yo no me lo tomo, ¿no? O sea, yo lo mantengo y digo, a ver, aquí lo importante que me está diciendo es esto, me parece que es esto. A ver, ¿es esto lo que me estás diciendo? Tal cual. Ah, sí, gracias. Y se lo regresas. Esa es la parte de la suspensión de mi juicio para regresarle tal cual lo que él me está diciendo. Por eso vienen ligadas la cuestión de la neutralidad y la cuestión de la fidelidad en lo que yo regreso. Ahí es donde está la cuestión de la pureza del coaching cuando se hace sin interpretaciones, que es la parte más difícil de entender y por eso muchos coaches abdican, renuncian, dicen, no, esto no es para mí, porque como a ti te gusta, ¿no? Ahí hablar del ego, es que mi ego no le gusta no participar en la sesión. Si yo no opino, pues ¿dónde me quedo yo que soy el máster, ¿no?
Bueno, pues ahí está el principal problema de gente que no quiere deshacerse de su saber y hacer como Sócrates y decir, la verdad es que yo solo sé que no sé, porque ahí está mucho en juego mi reputación como alguien que sabe un montón, ¿no? ¿Te contesté tu primera pregunta? ¿Sí? Sí, claro. Pero ahí en ese punto, bueno, háblame sobre las preguntas y ahorita te digo lo que me surgió en ese punto. Sale, perfecto. Entonces, el primero es la epoché, ¿no? Suspensión del juicio de manera artificial. Tengo que yo estar consciente de que esa no es la manera como me relaciono con un ser humano de manera normal y natural. No. Es una relación artificial en donde yo voy a ser un instrumento para que él se escuche mejor. Pero yo no hablo así con mis amigos, ni con mi familia, ni con mis, gente que hablo en el día a día. No, o sea, tranquilos. Eso se hace solamente en las sesiones de coaching. Pero eso a mí me llama mucho la atención cuando dicen, es que el coaching es un estilo de vida. No, hombre, ¿quién va a querer platicar contigo si dominas la epoché y si dominas el espejeo? Pues qué hueva, o sea, hablar contigo va a estar, no manches, o sea, yo quiero hablar contigo para que seas un humano, no me hagas coaching todo el tiempo, ¿no? O sea, qué difícil debe ser hablar con que nada más me está regrese todo el día. Pues oye, para eso mejor hablo con el espejo literalmente, ¿no? Bueno, pero parte de lo que hacemos como coaches, si dominamos estas primeras dos metacompetencias, es justamente ayudarle a nuestro cliente a que vaya más adentro. El tema de las preguntas, claro, a ver, todo surge ahí desde la idea de que el primer coach fue justamente Sócrates, y yo creo que eso está muy lejano de ser la verdadera esencia del coaching. Lo que Sócrates nos dejó fue el pionero en usar las preguntas para que las personas pudiéramos pues empezar a cuestionarnos acerca de ciertos modos culturales y algunos mitos y tabúes en esa época, que para los griegos pues Sócrates era peligroso porque corrompía a jóvenes haciéndoles pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día se entiende al Sócrates como el primer coach porque hacía preguntas. En primer lugar, Sócrates era súper mega directivo, ¿ok? O sea, realmente ni siquiera hacía lo que decía que hacía. Si revisamos las notas que escribió Platón acerca de cómo Sócrates preguntaba, pues sus preguntas eran súper manipulativas y había mucha ironía en la manera como él les hablaba a su gente. Entonces, no va por ahí. Después, con toda esta malversación o con toda esta desvirtuación, se entendió que el coaching era una oportunidad para romper o generar quiebres en el cliente. ¿Y cómo se generan quiebres? Justamente haciendo preguntas, ¿no?, que le rompieran el esquema tradicional a una persona, ¿no? Como diciendo, por ejemplo, una pregunta que te hacen los coaches de esta manera coercitiva, ¿no? Alguien llega y te dice, mira, mis resultados han sido estos o lo que sea, y entonces la pregunta es, ¿y es eso lo mejor que tú puedes hacer? ¿Sabes? Como, ese tipo de pregunta a mí me parece retadora, me parece confrontativa, me parece que te estoy acercando a siéntete culpable porque no estás dando lo que mejor puedes dar, ¿no? O sea, son ese tipo de preguntas que te están guiando, te están conduciendo, te están tratando de llevar por un camino que el coach poderosamente quiere que vayas ahí, ¿no? ¿Qué tan feliz estás realmente hoy en estos días? Tómala, ¿no? Pues obviamente ahí a todos nos da en la torre, o sea, ¿o qué te tiene tan triste? ¡Ay, hijo de la mañana! ¿Cómo? O sea, ¿me alcanza a ver que estoy triste esta persona? Debe de ser un super coach. No, son preguntas para generar un cuestionamiento de culpabilidad o una reflexión orientada hacia ¿acaso no estoy siendo tan feliz como tú me puedes ayudar a ser feliz? Entonces me pongo a tus pies, soy tu súbdito y me encanta que tú me puedas dar esas respuestas que nadie más me puede dar, ¿no?
Entonces las preguntas deben de ser cortas, claras, abiertas y enfocadas. Esas son las características de las verdaderas preguntas que se hacen en coaching. Sobre todo enfocadas en qué? En el foco de la atención, justamente de la conversación que el coachee está guiando o nos está pidiendo durante la sesión. Es decir, que si a mí el cliente me dice, estoy buscando mejores resultados, pues entonces yo le voy a regresar sus palabras y luego le preguntaré, y cuando dices buscar, ¿a qué te refieres? Y cuando hablas de resultados, ¿en qué piensas? Platícame más acerca de eso. Ahora, ¿qué tipo de preguntas son clave para que una sesión de coaching pues sea exitosa y tenga un camino lo suficientemente efectivo? Hay que respetar el modelo de categorías propuesto por la ciencia de la acción humana y que todos los que hacen coaching de manera profesional conocen como el famoso modelo GROW, que son 4 siglas y que es la G de gol, la R de realidad, la O de opciones y la W de voluntad o trabajo o tareas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a orientar en una sesión de coaching por este pues método, modelo, y que realmente tiene que ver con las categorías de acción que tenemos en nuestra cabecita. ¿Cómo nos acomodamos, no?, hacia la acción? Quiere decir que cuando queramos nosotros ayudar a nuestro cliente a que se quede o se enfoque en la G, pues vamos a preguntar qué quieres, qué deseas, qué anhelas, a dónde te ves, cuál es la expectativa, o sea, todo lo que orientamos hacia el futuro. Cómo se ve la persona que viene conmigo y que por tendencia natural quiere mejorar. La R, las preguntas de R, acuérdense que R es relato, resistencias, recursos y aprendizajes. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en la R o mi cliente está en la R o quiero llevarlo a la R, le voy a decir de dónde partes, cuál es el contexto, cuáles son los hechos, qué ha venido ocurriendo, quiénes están contigo, o sea, todo lo que tenga que ver con las preguntas de relato la historia, recursos o medios, resistencias, miedos, temores, dificultades o desafíos y aprendizaje de qué te das cuenta, qué te hace falta, qué te detiene, qué no te está gustando, qué está siendo difícil, cuál es la parte complicada, con qué cuentas, cuáles son esas cualidades, habilidades, valores, todas esas preguntas que están en R. Y después, las preguntas orientadas a la O, de opciones, alternativas, tácticas o estrategias. ¿Qué ideas te surgen? ¿Qué intentos quieres hacer? ¿Qué te falta que te pregunte? ¿Cuáles son esas cosas que ahora estás viendo? ¿Cuáles son esas alternativas que quieres tomar? Y por último, las preguntas de W tienen que ver con qué te estás cometiendo, qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, a quién le vas a avisar, cómo vas a darte cuenta que estás avanzando, cuándo vas a darte permiso, no sé, o sea, cuestiones que tienen que ver más con la acción después de la sesión. Entonces, estas son la manera como yo debo dominar y primero conocer las 4 metacompetencias conversacionales, que son la escucha fenomenológica o la atención o la percepción fenomenológica o neutral, después la devolución literal o espejeo fiel, después la comunicación directa y por último las preguntas simples, cortas, abiertas y enfocadas que el cliente va a decidir si mi pregunta le hace sentido y es poderosa, enjuiciada por él mismo. Me tenías una pregunta pendiente, ¿verdad, Tai? Ya quedó claro con lo último que acabas de decir sobre las preguntas, letra por letra, ya quedó claro. Ah, sensacional. Bueno, pues espero que les haya ayudado a toda la gente que nos está viendo y dime si hay algo que haya... La verdad, Jaime, que cada vez que estás por acá dejas todo sumamente claro. Te decía que yo tenía esa parte de los juicios, ya me lo dejaste bien claro, y sobre todo lo de las preguntas, cómo se deben elaborar.
porque de repente te digo, hay coaches que te preguntan, así como dices tú, ¿por qué estás tan triste? Te veo cansado, cosas así que no vienen al caso con la forma en la que se deben elaborar las preguntas. Así Y es. pues la verdad, me dejas todo muy claro, muy entendible, pasa de lo técnico a lo más claro, a lo más entendible, y creo que también para la gente va a ser más entendible. ¿Pudieras platicarnos ahorita ya de cierre qué onda con el Ipsos Center, qué hay por ahí, qué se viene, hay algunas formaciones nuevas, etcétera, páginas donde se puedan Sí. contactar? Oh, claro, muchas gracias. A ver, la primera cuestión, claro, tiene que ver con... aquí, como pueden ver, no sé si ven mi dedito que desaparece un poco por la pantalla, pero Sí, dice EO y luego dice Ipso, ¿ok? Ustedes busquen tal cual www.eoipsocenter.com y ahí van a ver que es la página oficial del único centro con garantía científico profesional para que tú puedas tener un camino de aval ante el coaching y el self-management, ¿no? Esa es una página en donde tenemos hasta ahorita solamente 5 miembros avalados por pues Leonardo Ravier, quien escribió la Teoría General del Coaching, y estamos a la espera de valientes que digan, yo voy a también a tomar este camino científico profesional para ser de los primeros a nivel internacional que hacen este estilo de coaching, o el único realmente estilo de coaching sin directividad que existe. También pueden encontrarnos, el otro logotipo que tenemos aquí es el Non-Directive Institute, que es el Instituto de la No Directividad, y así nos pueden encontrar, www.nondirectiveinstitute.com. Y en el Non-Directive Institute, como yo estoy avalado por el EO Ipsos Center, yo soy el director académico de este centro, de este instituto, donde formamos, gracias al programa científico profesional del dominio de la teoría general del coaching, si alguien dice cuál es el camino a seguir, vente con el Non-Directive Institute, te vamos a orientar para que al final tengas el aval del EO Ipsos Center en una aventura hacia el otro paradigma que es poco conocido, pero que es necesario que se difunda esta información. Y gracias muchísimas a ti, mi querido coach Taí Jesús, por la oportunidad. Dime. Última pregunta, Jaime. Y si de repente por aquí entre los que van a ver este video hay alguna persona que diga o quiere una sesión con Jaime, ¿hay sesiones o eso no se está trabajando ahora? Sí, por supuesto, es lo que más me gusta y en lo que creo que soy más bueno, las sesiones 1 a 1. Puedes buscarme como Jaime Molins, así como dice aquí no sé si aquí se va a ver esto. En la tarjetita, sí. Ah, la tarjetita, así, justo Jaime Molins en mis redes sociales. Ahí como dice, no lo pongas con doble L, es una L, Molins. Y de hecho, aquí nuestro querido coach Taí Jesús es una de las pocas personas del mundo que pronuncia bien mi apellido, Molins. No tiene apellido en la I, pero se le pone el acento en el tono en la I, porque pues así se dice, Molins, porque es catalán y como mi querido coach sabe varios idiomas, pues lo domina perfectamente. Entonces, ahí te buscan y ahí te pueden contactar para las sesiones 1 a 1. Sí, también puedo dejar mi número, no sé si creas que es conveniente, y si no, pues que me escriban adelante, ahí en... ¿sí? Adelante, si tú quieres dejar el número, adelante, menciónalo. Sí, claro, mándenme un texto, un WhatsApp, estoy en Guadalajara, y en Guadalajara utilizamos, bueno, en México es más 52, y luego 333, y luego 157 0561, y como esto lo puedes pausar y regresar, pues para qué te lo repito otra vez, ¿no? Bueno, Jaime, entonces, te agradezco tus atenciones, como siempre, estás súper calificado para hablar de este tema y me gusta porque pues me resuelves algunas dudas que tenía porque yo realmente no conocía el tema, aunque ahorita ya
ya me sonó. Yo no sé si te comenté que yo era orientador familiar de profesión, y ahí se nos formó con el modelo no directivo de Carl Rogers, que habla sobre la empatía, la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Algo muy similar a lo que estamos hablando ahora. Fantástico. Por eso no me lo logré captar al 100 ahí. Y bueno, pendientes para una próxima fecha. Más adelante hablamos, ya que publicamos la semana que entra se estrena. Y pues un abrazo a tu familia, que pasen buenas noches, buena fiesta de independencia, y mis mejores deseos, Jaime. Un fuerte abrazo. Así será, lo mismo deseo para ti. Gracias nuevamente por invitarme y hacer que mi ego crezca, haciéndome sentir importante en un podcast cada vez más grande como el tuyo. Un fuerte abrazo, amigo. Bye. Adiós.